Es momento de revisar información económica. La unidad de fomento superó por primera vez la barrera de los 36.000 pesos, luego que el índice de precios al consumidor registrara un aumento de 0,3% en abril. Solo este año la UEF ha subido 879 pesos. ¿Cómo afecta esta nueva alza? ¿Cuál es la proyección de su valor para los próximos meses? Todo esto lo analizamos junto a Raimundo Soto, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica. Raimundo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme en el programa. A ver, Raimundo, esta es una discusión que viene hace mucho tiempo. Uno podría recordar incluso las elecciones presidenciales, tú recordás, de finales de los 80, 90, con Francisco Javier Errázuriz, ofreciendo eliminar la UEF en 5 minutos. O sea, es una discusión que viene de mucho rato. ¿Por qué? Lo primero, lo más básico, y tú como académico lo puedes explicar muy bien, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es importante tener una unidad como la unidad de fomento para nuestra economía? Bueno, la unidad de fomento es como un termómetro. Mide una cierta característica que es cuál es el crecimiento de los precios en los últimos meses. Ahora, se convierte en algo importante porque hay muchos contratos que se hacen en UF y que, por lo tanto, cada vez que la UF sube el costo de servir ese contrato, y cuando la UF baja el costo de servir el contrato. En el contexto en el que estamos viviendo, que hay una inflación todavía alta y que va convergiendo muy lentamente, la UF ha subido, como usted bien dice, bastante rápido de precio. Y también hemos visto, por ejemplo, que desde septiembre del año antepasado, que ahí llegó a las 30.000 pesos en un año y medio, ha subido 6.000 pesos. A ver, ¿qué pasa, Raimundo, si no está la UEF? Porque muchos dicen, no, hay que, como que eliminando la UEF se eliminan todos los males. ¿Qué pasa si no está la UEF? Pero eso es como matar al mensajero. Lo que no nos gusta es el mensaje. El mensajero es simplemente... La inflación no depende de la UEF de alguna forma. A ver, podemos eliminar la UEF, con lo cual tendríamos más problemas que beneficios. En primer lugar, porque habría que de alguna manera en esos contratos, por ejemplo los contratos de arriendo, o los créditos que le dan a las personas, o los créditos que tienen las empresas, habría que de alguna manera reconocer que hay inflación y que por lo tanto los 10.000 pesos del año pasado no valen lo mismo hoy que lo que valían hace un año atrás. Entonces tendríamos que tener otra unidad de cuenta, otra manera de ir reajustando esto para reconocer que hay inflación, y eso no tendría ningún beneficio adicional y sí tendría el costo de que cuando hay demasiadas unidades de medida, unidades de cuenta, hay que estar informándose continuamente cómo va cambiando cada una y cuál es la que uno tiene que ocupar. Entonces, la UEF en realidad es un mecanismo para reconocer que hay inflación, que es de fácil utilización. Todo el mundo puede saber en asuntos de minutos cuál es el nivel de la UEF, y no solo cuál es el nivel de la UEF hoy, sino que cuál es el que va a ser por lo menos durante el siguiente mes. Y al final, Raimundo, en la práctica, por ejemplo, en temas de crédito, todo eso, si no está la UEF, quizás los bancos te podrían castigar aún peor si es que se hace una proyección de acuerdo a otras métricas. O sea, muchas veces quizás el remedio puede ser peor que la enfermedad, ¿no? Acá podría ser mucho peor que la enfermedad, porque además la gente a la cual el crédito de consumo le duele, el crédito hipotecario le duele, en el sentido de que son parte importante de sus gastos, tiene que ocupar tiempo en averiguar cuál es la medida de inflación que debieran ocupar, qué es lo que está incluido en el contrato, en qué condiciones aplica. Yo pienso que eliminar la UEF, de nuevo, es matar al mensajero cuando lo que a uno le molesta es el mensaje. Y el mensaje es que tenemos inflación, que esa inflación ha ido convergiendo a la baja, pero que ha convergido más o menos lento a la baja, y que por lo tanto durante este año y lo que queda del año 2023, del último año, más lo que queda del 2023, la UEF va a seguir subiendo. Claro, y se reajusta de acuerdo a la inflación. Y uno conversando también, Raimundo, con otros economistas, sí quizás los puntos se ponen en que no todo lo que hoy día se expresa en UEF debiese estar expresado en UEF. Quizás contratos más cortos, que no sé por qué tiene que estar ajustado, no sé, el precio de los limones, el precio de otros productos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué contratos hoy día se reajustan o están indexados en UEF y no debieran estarlo? Mira, yo creo que los dos que son más importantes para la gente son los contratos de arriendo y hipotecas de casa o pago de deuda hipotecaria. Ese es uno. Y los otros son tarjetas de crédito. Yo creo que esos son los dos que pegan más fuerte. Hay otros, por ejemplo, colegiaturas, cuando la gente paga colegiaturas, gastos médicos también están indexados. Lo que
no está indexado necesariamente a la UEF, son los sueldos. Si los sueldos estuvieran indexados a la UEF, tiene una serie de problemas macroeconómicos que no vale la pena entrar acá, pero tal vez la gente estaría un poco menos disconforme con el hecho de que la UEF haya llegado a los 36.000 pesos y su sueldo se reajustó igualmente, ¿no? Pero eso no sucede en Chile porque los salarios no están todos indexados a la UEF o se reajustan una vez al año, entonces durante el año duele. Sí, y también viendo los números de algunas de las situaciones o contratos que están indexados en UEF, uno ve que cada vez está revisando información que salió hoy día en el Mercurio, cada vez es más presente, Raimundo, la cantidad, por ejemplo, de contratos de arriendo que están expresados en UEF, que antes quizás no lo eran, y es por razones de protección del mismo dueño del inmueble. ¿Por qué la UEF también, para este tipo de situaciones, es una suerte de paraguas frente a la situación económica? A ver, en un contexto de inflación baja y predecible, que es el Claro. otro punto que es bien crucial, si yo pudiera decir, mira, la inflación va a ser 3% este año, a lo mejor incluido en el arriendo, uno podría incluir el 3% de crecimiento. Lo que sucede es que ahora la inflación es alta e impredecible. Nos gustaría que fuera lo más pareja y plana posible y lo podemos poner en un contrato. Cuando la inflación es alta, hay que estar reajustando los contratos continuamente. Yo me acuerdo cuando yo era niño que los contratos de arriendo se reajustaban una vez al mes, Claro. en función de la inflación del mes anterior. Ahora, eso tiene costo, es incómodo, etcétera. Cuando tenemos una inflación baja y parejita, es re fácil decir, no, mire, esto va a ser 3% o 2% o 4% y lo incluyo directamente en el arriendo. Pero a medida que la inflación es alta, esto hay que hacerlo más veces y a medida que es impredecible, se hace muy difícil anticipar cuál va a ser el aumento de precio de los bienes y por lo tanto el arrendador y el arrendatario quedan a merced de unas predicciones que pueden ser eh, bastante poco confiables, ¿no? Entonces, la UEF tiene la ventaja que, como mira la inflación del mes anterior y es por lo tanto predecible a un mes de horizonte, es mucho más fácil de trabajar con ella que con predicciones privadas, predicciones del arrendador y del arrendatario sobre qué va a pasar. Sí, y también usando el concepto que tú usas de la predictibilidad, que es cada vez más difícil, sobre todo en economía, otro elemento que también se está pidiendo más, tú hablas de los reajustes de precios, por ejemplo, en el mercado del arriendo, que generalmente uno arrendaba y al año te lo iban reajustando de acuerdo al IPC o la inflación. Ahora ese fenómeno ocurre cada 3 meses, cada 6 meses, un poco parecido a lo que tú mencionabas antiguamente, que era todos los meses. Claro, las generaciones de ahora, los que no crecieron en los 80 y principios de los 90, saben lo que es, y 70 y 60 ni hablar, lo que es la inflación en nuestra economía. Como que el tema de la inflación no era tema en las últimas 3 décadas y se instaló con fuerza en los últimos 2 años. Sí, eso es correcto y de hecho los contratos en Chile no se estaban haciendo con cláusula de reajustabilidad, eran contratos nominales. Simplemente este es el contrato de arriendo y dura un año y a la vuelta del año lo cambiaremos, pero no estábamos cambiándolo mes a mes. ¿Y tú crees Eso que efectivamente sí, es un, dale, perdón, dale. eso efectivamente es un gran logro para una economía. Cuando la tasa de inflación es baja y predecible, se ahorra un montón de costos de negociación, de intermediación, de armar y desarmar contratos. Es mucho más fácil tener una inflación predecible. Y en este escenario de impredecibilidad, de que no se puede predecir lo que va a suceder en materia económica, Raimundo, esta lógica que se está instalando ahora, lo que yo te comentaba, a ver, contratos que se reajustan con mayor rapidez, que se reajustan por UEF, todas estas condiciones que son más dolorosas quizás para muchos arrendadores, por ejemplo, ¿tú crees que podrían quedarse o debiésemos, en la medida que se vaya normalizando la inflación, aquí a un periodo, de aquí a fines del 2024, esto ya debiese volver a al escenario previo que teníamos, por ejemplo, a la pandemia? Yo pienso que este tipo impacto inflacionario que hemos tenido, si las autoridades dan la señal, que me parece que lo han hecho, de querer controlar la inflación lo más rápidamente posible, eh, no debiera generar una cultura de ajustes inflacionarios continuos ni nada de lo que tuvimos probablemente durante los años 1950, 60, 70 y 80, ¿no? 4 décadas de alta inflación en la que todo estaba continuamente siendo reajustado. Si uno interpreta que el shock que tuvimos de inflación es transitorio y no se va a repetir, entonces uno debiera pensar que
estos mecanismos van a desaparecer más o menos rápido. Si la inflación se queda pegada y se vuelve muy impredecible, la gente va a querer protegerse. Y la manera de protegerse es desarrollar mecanismos que lo defiendan de la inflación de alguna forma. En el caso de los arriendos, va a estar incluido probablemente en el contrato de arriendo. En el caso de los créditos, va a estar incluido en el que el crédito o es en UF o la tasa que le van a cobrar es más alta porque quieren protegerse de la inflación. Entonces, a mí me parece que estos mecanismos responden a la urgencia, y si la urgencia desaparece, los mecanismos van a ser cada vez menos importantes y van a desaparecer de nuevo. Raimundo Soto, académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, te agradecemos este espacio súper didáctico con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Raimundo. Buen día. Gracias a usted. Hasta luego. Chao, chao.